Fijaos dónde está el castillo, ahí arriba de todo, que no sé ni cómo se puede, mira allá arriba. Bueno, como veis, Taormina está un poco alto, ¿eh? Què fas tu amb aquest barco tan petit, carinyo? No sé, porque mira, es enorme. Bueno, chicos, estamos aquí en el estrecho de Messina viendo el efecto que hacen las corrientes aquí famosas en el Mediterráneo y como vemos el muerto de aquí del lado de Barlovento, que tendría que estar muy tensado, está como suelto. En cambio, el de Sotavento, que es el que tendría que no trabajar, parece que trabaja más. Tenemos el dinghy aquí amarrado y como veis el dinghy se está yendo hacia el viento. Quiere decir que la corriente que hay es más fuerte que el viento que tenemos. Bueno, Josep, ¿quieres que te haga una paellita? He comprado estas gambitas y habrá para hoy hacer la paella y aún nos sobrarán para cenar. Caray. Empezaré por el fuego, un chorrito de aceite. Voy a cortar la sepia a trocitos. Ahora hacía días que no hacíamos una paellita, ¿eh? Sí. Y voy a tirar las gambitas y removerlo así para que vaya cogiendo el gusto. Entonces ahora solo hace falta esperar los 15 minutos estos que hemos programado. Si te apetece esta receta, en nuestra web puedes encontrar el vídeo completo de todas mis recetas, incluyendo todos los pasos bien detallados y los trucos para poder hacerla en casa o en el barco. Estamos en la estación de tren de la ciudad de Messina, en Sicilia, y vamos hacia Taormina. Pues vale. Bueno, ya estamos en el tren, que ahora salimos hacia Taormina, en Sicilia, y tenemos como una horita de viaje, más o menos. No, como miran los casas aquí, creo, ¿eh? Sí, estamos bien sentaditos en el tren con aire acondicionado para recuperarnos. ¿Qué? Bueno, pues llegado a Taormina. ¿Ah, sí? La estación. Chicos, Taormina está ahí arriba de la montaña y ahora estamos aquí en la parada de autobús porque necesitamos coger un autobús para subir hasta allá arriba. Pasa que... Jolín, es que estoy muy a ran de mar. La entrada a Taormina. Bueno, como podéis ver, apenas hay turistas. Esto es un sitio tranquilísimo para bajar. Estoy colapsada. Esto es lo que tiene agosto, Italia, juntas las dos palabras, y es esto. Unido a un calor impresionante. ¿Qué? ¿Andiamo? ¿Cuánta gente hay aquí, eh? Sí, muchísima gente. Mirar que tenemos una novedad para el pádel.
Bueno, chicos, vamos a probar el regalo que nos hicieron los amigos de FlexStyle de un hinchador eléctrico para poder hinchar, bueno, cualquier cosa, ¿no? Y vamos a probarlo con el pádel. Nos gusta probar los regalos que nos envían. Eso fue por Navidades y ahora que tenemos un poco de ocasión, vamos a probar qué tal funciona. ¿Probem? A ver. ¡Guau! Aquí. Caga ahí. FlexStyle. Bueno, primero hemos de mirar qué presión nos pide el pádel, que es 15 PSI. Aquí tenemos el inflador este de FlexStyle. Lo encendemos en este botón. Es un inflador que podemos poner aquí la presión que nos recomienda el fabricante del pádel. ¿Veis? Aquí han aparecido los números. ¿Vale? Vamos a seguir subiendo la numeración. Ya lo tenemos programado. Y ahora ya a inflarlo. Aquí en esta bolsa tenemos varios accesorios y como veis nos viene con diferentes tipos de boquillas. Se puede inflar cualquier cosa, desde un pádel a un K-Tour que tiene una altísima presión hasta una colchoneta inflable de niño que tiene muy baja presión. Y tiene dos boquillas para hacer las dos opciones, inflar o desinflar. Ya lo tengo todo preparado, ahora solo falta apretar el botón y a ver qué pasa. ¡Mira! ¡Hola! Josep, va súper rápido. Esto va súper rápido, chicos. Ahora acaba de cambiar, el ruido es diferente porque está dando la última presión. Esto es una maravilla porque cuando lo hinchamos a mano, pensar que este último tramo yo no tengo el suficiente fuerza en los brazos para hacerlo. Generalmente lo tiene que hacer Josep. Está durísimo ya. Va mucho más rápido que cuando lo hacemos a mano y encima sin esfuerzo, ¿eh? Es fantástico, ¿eh? Y tampoco es pequeñito, se puede guardar en cualquier rinconcito del barco. Bueno, esto nos irá muy bien para ocasiones como hoy, que nos hemos ido a la excursión a una calita y nos queríamos llevar el pádel, nos llevaremos el FlexStyle automático y nos irá de maravilla para inflar el pádel sin esfuerzo y desinflarlo también rápido y sin esfuerzo para llevárnoslo otra vez. Bueno, y aparte en la bolsa también llevamos el cargador de 12 voltios y el de 220. Oh, mire, Josep, que hay aquí. También infla, desinfla y tiene luz. Sirve de linterna este inflador pequeñito. Y aquí también veo que tiene sus accesorios. El cable también para cargar. ¡Hola! ¿Cuántos neon? Otra. Y una forma mesa extraña. Ah, ¿y sabes para qué me iría bien esto? Cuando enciendo el fuego para dar aire en el carbón. A ver. Uy, ya se ha encendido la luz. Oh, me puede servir el identificador de usted para ir por Sicilia, que hace mucho calor. La plaza de Taormina. ¿Ah, sí? ¿Eh? Esta iglesia tan preciosa. La Plaza Aprile. Fijaos dónde está el castillo, ahí arriba de todo, que no sé ni cómo se puede subir allá arriba. ¿Ah, sí? Y hace un calor que no os lo podéis imaginar. Bueno, como veis, Taormina está un poco alto, ¿eh? Caminar no es por pujar, ¿eh? No, es imposible en agosto subir desde allá abajo aquí arriba andando. Mirad qué altura. Taormina es un bonito ejemplo de la historia de Sicilia. Una tierra de paso, conquistada, destruida y reconstruida. Taormina es fruto del paso de griegos, romanos, árabes. En el año 906 fue totalmente destruida por la conquista de los árabes. Actualmente todavía se conserva el castillo árabe o el teatro romano, seguramente construido sobre un teatro griego más antiguo. En Sicilia, por todas partes se pueden encontrar vestigios de su historia.
pero desgraciadamente no siempre bien conservados y demasiadas veces en un triste estado de abandono. Pero Taormina se ha convertido en una ciudad turística a nivel mundial, bien conservada y ordenada. Es realmente un placer perderse por sus calles. No hace falta hacer planes, sencillamente dejar que cada rincón nos sorprenda. Recomendamos la visita, aunque si es posible, fuera de la temporada de máximo turismo. Mirad, esto es un dolce típico de aquí de Sicilia, que es como una especie de turrón, pone, y lo hacen imitando hortalizas, frutas, quesos, mirad, parecen reales. Ahora vamos a entrar a estos jardines públicos de Taormina, que dicen que son preciosos. ¿Sí? Sí. Más bonitas de la bahía aquí en Taormina. Navegando en un velero, las emociones se intensifican. La soledad de alta mar, el arribar a playas solitarias o el descubrir nuevos pueblos y ciudades son unas vivencias que no olvidaremos jamás. En la vida de marinero aprendes a no hacer planes y a tomar las cosas como vienen. Solo existe el aquí y el ahora. Y cuando nuestra proa se cruza con la de buenos amigos, es algo digno de celebración. Hemos llegado a la playa Coda di Cavallo, en el noreste de Cerdeña, y nos hemos encontrado con los buenos amigos Flavio y Amaya, que recorren el Mediterráneo a bordo de su velero Bolero. Todos sabemos que estamos aquí porque el mar y la meteorología nos lo permiten. No sabemos cuándo volveremos a encontrarnos, pero todos hace tiempo que aprendimos a vivir en el aquí y el ahora.